Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Atención que fue aprobado con un total de 13 votos de la fracción de AVP el presupuesto del año 2014 del gobierno de Aruba. Por su parte, las fracciones de la oposición consistiendo de MEP y PDR votaron en contra de este presupuesto. El presupuesto de Aruba para el año 2014 será aprobado. Anoche se llevó a cabo una reunión en el Parlamento, la cual dio como resultado la aprobación del presupuesto de gobierno del año 2014. Un total de 13 parlamentarios de la fracción de AVP votaron a favor, mientras que las fracciones de MEP, junto a la del partido PDR, votaron en contra. Esta última fracción indicó que votó en contra ya que el presupuesto fue entregado tarde y no en el tiempo estipulado. Para el Parlamento en general, esta reunión de presupuesto es la más importante, la que dura más y la que toma más tiempo y energía para poder atender. Asimismo, con 6 semanas de tratamiento y 2 semanas de debate, el Parlamento, ya con la votación del presupuesto 2014 de gobierno de Aruba, dio a conocer que antes que esto, presentó un total de 15 mociones presentadas por las fracciones de AVP, MEP y PDR. Un total de 12 mociones quedaron aprobadas, algo casi histórico en Aruba. Al final, los parlamentarios todos quedaron contentos y felicitaron a los demás por el presupuesto que ahora quedó aprobado. La intención es que en las siguientes semanas también se tengan las cuentas anuales del año 2013 que son entregadas y que el presupuesto realístico esté a tiempo. Esto es para el día 1 de septiembre del año 2014 y para atender y recibir aprobación para el presupuesto del 2015 antes de que termine este año. En un barrio de la capital colombiana se presentó un voraz incendio que consumió varios hogares. Alrededor de 32 familias fueron evacuadas y perdieron sus hogares. Allí funcionaba una recicladora, lo que produjo que el fuego se propagara. La comunidad del barrio Villa Cindy en Suba comenzó a recoger los escombros de viviendas, ropa y enseres de 32 familias afectadas por el voraz incendio que se prolongó por varias horas. Los 38 cambuches de este sector que eran utilizados para el reciclaje terminaron en una pérdida total para sus dueños. No nos dio espera, ya nosotros no pudimos sacar nada. Esto se formó en llamas en segundos. Ropita, zapatos, comida, de todo porque no nos quedó nada. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá continúa investigando la causa de las llamas. Un muchacho atrás, en la parte de atrás, pegando a la ronda del río, dejó una vela prendida, entonces prendió un plástico de al lado y eso se prendió en llamas. En medio de la tragedia, algunos habitantes del barrio se enfrentaron a los bomberos cuando intentaban controlar el fuego. Incluso un socorrista sufrió varias lesiones. Uno entiende la situación de ellos y pues nosotros llegamos a colaborarles y a vender nuestro servicio. La alcaldía local prometió solucionar el tema de las viviendas para estas familias, pero aseguró que ya tendrían que haber salido del lugar por cuenta de una orden judicial. Es una zona de protección ambiental, pero además es una zona que carece de redes de acueducto y alcantarillado precisamente por sus condiciones de protección. La mayoría de los afectados son menores de edad, pues se contabilizaron por lo menos 82 pequeños. Por ahora, todos los afectados han recibido elementos para pasar la noche, así como kits de limpieza y de primeros auxilios. En manos del abogado arubano David Koch está el caso de los 2 colombianos que fueron asesinados hace 2 años cerca de Renaissance Marketplace. Los familiares de las víctimas en una primera instancia recurrieron a la Corte Internacional, la cual estudió el caso y falló a favor de ellos. Ahora la tarea del abogado Koch es cuantificar los daños y perjuicios que los familiares tuvieron que sufrir. El abogado de los familiares de las víctimas que perdieron la vida en un tiroteo hace 2 años en Aruba se refirió sobre el fallo de la Corte, indicando que después de este acontecimiento y de todo lo que ha tenido que pasar las familias de estos 2 colombianos, es un veredicto justo y que espera que la Corte reaccione de una forma positiva frente a este caso. En este caso que iniciamos en diciembre de ese año y concluyó la semana pasada, el juez, después de evaluar todas las ponencias y las defensas del país Aruba, concluyó que sí hay responsabilidad civil de parte del país Aruba
y que País Aruba por este motivo deberá liquidar los daños que ha sufrido la familia a consecuencia del incidente. Los familiares de los dos colombianos asesinados conversaron con diferentes ministros, quienes expresaron querer arreglar este asunto lo más pronto posible. Desde el inicio, la familia tuvo contacto con los gobernantes, el ministro presidente, como también el ministro de Justicia. Yo mismo no estaba presente en estas reuniones, pero me manifestaron en diferentes ocasiones que los ministros le habían informado que País Aruba también prefiere llegar a un arreglo en este caso. Si vemos también realmente lo que pasó, tengo que decir que me extraña la ponencia del País Aruba que llevó en el caso, defendiéndose realmente, tratando de convencer al juez que el País Aruba no es responsable. Aunque la suma que será pedida aún no está definida, esto se llevará a cabo en las próximas semanas, pero todas las personas deben ser conscientes que es una suma cuantiosa. El abogado Koch no quiso entrar en detalles de la suma, pero sí aseguró que el presupuesto está sobre 1 millón de florines, algo más de $525,000, viendo lo que pasó en este caso. Es una suma cuantiosa, tenemos que comprender que estas personas tenían diferentes familiares que dependían financieramente de ellos, entonces ya eso es un aspecto importante del cálculo de los daños. Hubieron muchos gastos para ellos, la familia, venir acá, gastos fúnebres, repatriar los cuerpos y naturalmente daño inmaterial que, viendo la forma horrenda del sucedido, naturalmente. Entonces son componentes todos. Según lo que se conoció es que los daños están avaluados en un poco más de $525,000. En otras noticias, miles de venezolanos marcharon con camisetas de la selección de su país para protestar por la crisis económica y la problemática social que afrontan en ese país. Ellos indican que por el Mundial todos se han olvidado de lo que pasa en Venezuela. Los venezolanos salieron de vino tinto, no por la fiesta del fútbol, sino a manifestar por la situación económica y social del país. Para ellos el terreno es la calle y su batalla no es por una copa, sino por la libertad y la democracia de Venezuela. Todo el mundo está abocado al mundial y se olvidaron de Venezuela, que es lo más importante de mi tierra, de mi país. Bajo la bandera y con un sol radiante, los manifestantes caminaron en Caracas varios kilómetros hacia el este de la ciudad y también salieron en otros estados del país en un día no laborable en el que se conmemoraron 193 años de la batalla de Carabobo. Los ciudadanos estamos en 14 ciudades de Venezuela en esta hora y entendemos que otras más se están sumando. Así que esto que estamos dando es una lucha por Venezuela. Los manifestantes aseguraron tener múltiples razones para no dejar la protesta. Yo tengo un cáncer, un linfosarcoma en esta pierna y no consigo ni en clínicas ni en hospitales insumos de operación. Estos ciudadanos dicen que seguirán en las calles para luchar por la libertad del país. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En la ciudad de La Paz, en Bolivia, el reloj de la Asamblea Plurinacional gira ahora, pero en sentido contrario. El autor de la nueva forma de medir el tiempo en la Plaza Murillo es el canciller del Estado, David Choquehuanca. Entre tanto, el presidente de ese país, Evo Morales, en la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico, se refirió a ese reloj del sur, indicando que recuperará la dirección y el control. Quienes quieran leer la hora en el reloj del Palacio Legislativo tendrán que acostumbrarse a hacer el ejercicio al revés. La espera es distinta desde hace unos días. Sus manecillas no solo giran hacia la izquierda, sino que los números van en el orden contrario. El fundamento que se hace, ¿no? Hay explicaciones físicas también con respecto norte a sur. En lo físico, en el pensamiento, en la forma de ver la vida misma, ¿no? Eugenio Rojas explica que es una respuesta que muestra también la resistencia a las imposiciones del norte. Somos países del sur, ¿no? Ese es el principio. Este reloj se ha distribuido en el eje 77. El norte nos ha impuesto con una visión de destrucción de la vida misma, ¿no? Destrucción de la naturaleza. Los presidentes de las cámaras de senadores y diputados impulsaron el proyecto. El autor intelectual es el canciller.
David Choquehuanca plasmó una vez más su visión del universo, de la vida, de la interacción entre los elementos de la Tierra y la filosofía del vivir bien. El reloj del sur, recuperando la dirección de del control. Tendríamos un reloj que vaya girando hacia el sur y no hacia la derecha o hacia el norte como teníamos con los dólares que tenían impuestos. En Ecuador fue aprobada la ley de aguas en paquete y con una mayoría de 103 votos a favor. Una delegación de indígenas llegó a Quito a apoyar esta decisión, mientras la marcha de la CONAIE está en Cuenca, camino a Quito. La oposición planteó que se discuta y vote artículo por artículo, pero el pedido no fue acogido por la mayoría oficialista. Formalmente la ley aprobada se llama Ley de Recursos Hídricos y pone bajo control el estado del uso del agua. Todo aquí pareció fríamente calculado. De entrada, el ponente del proyecto, Miguel Carvajal, lo defendió ante los cuestionamientos del opositor César Humaquinga. No seamos mentirositos. Hemos dicho desprivatización del recurso hídrico. Aquellos que dicen que con la aprobación de esta ley se va a privatizar el agua, porque sí lo han dicho, estimado asambleísta Humaquinga, sí lo han dicho, eso es decir mentiras. Tenso fue así el último debate del proyecto que se tramita desde hace 4 años. La Autoridad Única del Agua, nivel con amplias facultades y de designación presidencial, ahondó la polémica. Oficialistas como María Ángel Muñoz no dudaron en rescatar los futuros controles. Para que las embotelladoras, las envasadoras, precisamente tengan una regulación adecuada. El oficialista Rodrigo Coyaguazo y el opositor Ramiro Aguilar también discreparon. Autoridades no definidas por la ley que van a terminar complicando la aplicación de la ley. Lo que estamos teniendo en este proyecto de ley recoge lo histórico de nuestras luchas, compañeros. Tras un receso de 15 minutos y que duró 1 hora porque muchos se dedicaron a ver el fútbol mundial, se aprobó el proyecto. Lo apoyaron 103 de 130 asambleístas presentes, 21 se opusieron. No pasó votarlo por artículos. Al final, la Autoridad Única del Agua concentra la pugna política. Votamos en contra porque no podemos estar de acuerdo en la generación o creación del gran dios Neptuno, el dios del agua. El Estado garantizará no solo el derecho humano, sino que el agua es un bien estratégico del Estado. El proyecto va a sanción del Ejecutivo. Lo adorna el anuncio de la presidenta de la Asamblea. La tarde de este miércoles hay permiso para ver el juego de la selección. Debe ser un resultado claro como el agua. En Puerto Rico, un grupo de estudiantes desertores se graduaron con honores recientemente después de cursar satisfactoriamente sus estudios. Ellos, después de abandonar los colegios, decidieron reintegrarse y continuar estudiando para un mejor futuro. Desde 1999, el Politécnico Amigó se ha dedicado a capacitar vocacional y académicamente a jóvenes entre 16 y 21 años que han abandonado la escuela o estaban en camino a echarla a un lado. Aquí tiene su idioma demostrado, se lo devolvemos. Este año Alberto Santiago es uno de esos 28 jóvenes que salen preparados para continuar la ruta del éxito. Perdí cierto tiempo de estudio y pues cuando regresé a mitad de curso de 11 y no encontraba ninguna escuela que me aceptara en esas condiciones. Y pues ahí surgió esta oportunidad del Politécnico Amigo que fue la mejor opción, porque así pude entrar a la mitad del semestre de 11 y pude terminar mi 4º año. La familia de Jan no solo respiraba más tranquilos al ver a su hijo graduarse, están satisfechos porque la enseñanza está acompañada de otros valores igualmente importantes y necesarios. El Politécnico Amigó es una organización sin fines de lucro. La educación es totalmente gratuita. Ariel Rivera Vázquez, Noticentro. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.